Buenos días, amigos. Hoy viernes 20 de septiembre de este año 2019. Mojados, así estamos en casi todo el país, particularmente todas las poblaciones situadas en la extensión que va de la costa este hasta el fondo de la costa sur, por efecto de esa vaguada que se instaló en la parte sur del Mar Caribe, cercana a la isla Hispaniola. Esa vaguada que ya esta mañana, hoy en la mañana, estaba situada allá en la parte sur ya de Haití, localizada realmente frente a Haití. Sin embargo, está causando buenos aguaceros, torrenciales aguaceros en toda la península de Barahona y más adentro hacia las provincias del sur, tradicionalmente muy escasas de pluviometría. De manera que es muy probable entonces que este fenómeno, que fue la conjunción de dos eventos climatológicos, haya sido esencialmente favorable para todas las poblaciones localizadas al sur. Jeremy, que es el ciclón que está en la zona, prosigue muy al norte de la Hispaniola, incluso al norte de Puerto Rico, que se suponía que su cono iba de alguna manera a cubrir a Puerto Rico, y lo que se espera que genere sean vientos bastante fuertes en toda la costa atlántica norte, y también algunas precipitaciones en la zona costera norte del país y todavía un poco más adentro, o sea, la estribación septentrional y central. De todas formas, es importante que estos dos fenómenos, la vaguada que no llegó a depresión, de que ya pasó por la parte sur, y este ciclón allá arriba por la parte norte del Atlántico, hayan coincidido, porque de verdad que nos trajeron agua que en las próximas horas va a ser medida. Las instituciones encargadas de tomar con sus medidores las caídas de agua van en las próximas horas a informarnos hasta dónde estas lluvias aportaron suficiente precipitación como para depositar tanto superficialmente como en el plano subterráneo suficiente agua como para almacenar o reponer almacenamientos de agua que son importantes. Se dice que en lo que respecta al Gran Santo Domingo, el beneficio de estas lluvias ha sido precisamente reponer los acuíferos subterráneos, que son los que nutren la mayoría del sistema de pozos. El Gran Santo Domingo tiene una cantidad impresionante de pozos que son los que suplen aquí viviendas y edificios en una proporción importante. No digamos que mayoritariamente, pero sí importante, porque es ya una práctica que no solamente conecten de las tuberías de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, sino que también como refuerzo tengan su pozo tubular, como una especie de seguro de vida. Bueno, ya había informaciones muy concretas de que esas aguas que se toman de corrientes subterráneas estaban bastante reducidas, o sea, estaban a punto de, algunas de ellas, de agotar por efecto de la falta de caída de agua. Esto de ayer debió reponer bastante esos acuíferos. Eso es lo que tenemos.
a veces cuando estamos más necesitados vienen y nos caen estos eventos. Porque lo que aconteció, ustedes se han dado cuenta desde anteayer, es que de un momento a otro se formó esa vaguada en la parte del Caribe sur, y ocurre sur con respecto a la isla, y ocurre que eso motivó precipitaciones, que por cierto, dicen los meteorólogos que la mayor parte de la precipitación que generó ese disturbio fue a parar al mar. Aquí no llegó los efectos quizá aleatorios de ese evento climatológico, pero la verdad es que la mayor parte, la mayor cantidad de precipitación, las fuertes, las continuas y copiosas, fueron a parar al mar. Algunas de ellas llegaron hasta aquí, como las que se registraron, me dicen, aquí en el Gran Santo Domingo, ayer al mediodía de la tarde, pero la mayor parte fueron a parar Con todo, el Centro de Operaciones de Emergencia, ustedes ven que mantiene todavía alertas en la provincia costera sur, por aquello de que todavía el fenómeno está incidiendo en la zona. Hay otras formaciones que se están constituyendo ahora mismo en el Atlántico profundo, el más cercano al África, que viene por ahí. Uno de ellos incluso es suficientemente bajo como para que impacte en las Antillas menores y mayores. Vamos a ver. Lo cierto es que estamos en plena temporada ciclónica, Y una cosa, la otra, que por la caída de esa agua de ayer no es que ha terminado la sequía. Tendrían que repetirse varias precipitaciones como esas de ayer para que se pueda declarar vencida una sequía que ya lleva más de 10 meses consecutivos. O sea, y que nos ha causado ya estragos en muchas partes del país, incluso pérdidas de animales y cosechas. Así es que vamos a ver si se pegan unas cuantas de esas tormentas, se acercan a nuestra área de pronóstico y provocan las aguas que necesitamos para declarar vencida la sequía. Miren, sin pretender cumplir el papel que corresponde al Ministerio de la Presidencia, que fue el que se aplicó a fondo por 3 años, para convocar, primero, elaborar los documentos básicos, después colgarlos de manera de hacerlo de conocimiento de la mayor parte de la población, de todo el que quisiera hacerlo vía los sistemas de comunicación electrónicos. Los documentos básicos del pacto eléctrico, vamos a intentar clarificar algunas cosas que dijo en una comparecencia ante los medios de comunicación del Grupo Corripio, la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica, pero que se resumen en acusar al gobierno de haber torpedeado e impedido la firma del pacto eléctrico, para la que dicen los empresarios generadores eléctricos privados, estaban ellos sí listos, preparados. Lo primero es que, creo yo, debe decirse, y que fue un exceso del gobierno darle participación al sector privado en una responsabilidad que en todos los estados del mundo, le está reservado a los estados. ¿Cuál? El de elaborar los programas de expansión, los sistemas de regulación del servicio eléctrico, que fue un exceso del gobierno pretender que el sector privado y la sociedad civil fueron convocados, El sector privado generador, o sea, el sector privado relacionado con el subsector eléctrico y también la sociedad civil, además de los centros académicos.
de alto nivel, universidades que tengan departamentos relacionados con la ingeniería electromecánica. Entonces, eso fue una tarea que partió de un convencimiento que la crisis eléctrica dominicana lleva tanto tiempo, más de 50 años, presente en la sociedad dominicana y en todo su conjunto económico, como para que el Estado entendiera que no correspondía únicamente al propio Estado, sino también a toda la sociedad o representantes de la sociedad, darle respuesta a una fórmula que pretendiese superar la situación y que diera como resultado un pacto eléctrico, un pacto tan amplio que involucrara no solamente la elaboración de un plan de expansión de mínimo costo como el que se estaba pretendiendo, sino también una modificación de toda la estructura legal que norma al sector y, si era necesario, también de la estructura administrativa de regulación, o sea, la estructura que ha creado el Estado para eso. Todo eso fue conseguido. O sea, no se dejó, como parte de esa convocatoria, prácticamente nada reservado a la gestión del Estado. Todo estaba supuesto a ser negociado en esa mesa. Lo que, insisto, es un exceso, porque el servicio público tiene que estar libre de manipulación del sector privado, que lo que persigue es beneficios. El empresario privado, por definición, lo que busca son oportunidades de negocios. La producción y comercialización de la energía es una oportunidad de negocios que el Estado Dominicano accedió con la Ley General de Electricidad en el 1997, o sea, finalizando ya el siglo pasado, desapoderar de lo que era su responsabilidad única. El ente eléctrico de la República Dominicana fue una empresa pública sin participación privada hasta el 1997, 1998, cuando se aprueba y aplica la Ley General de Electricidad, atendiendo a una presión puesta por los organismos multilaterales, todos, y los gobiernos asociados a la República Dominicana, las instituciones de préstamo también, todas las cuales, influidas por el famoso principio de la neoliberal que se origina en el consenso de Washington, reclamaban que el Estado se desprendiera de la empresa generadora y la pusiera en manos del sector privado, en razón de que había demostrado inhabilidad para poder operar el sistema. Tanto fue así que al gobierno que desde el 1992, cuando se vio claro que el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, los Eximbank, o sea, los bancos que promueven las exportaciones de los estados grandes, Estados Unidos, Gran Bretaña, España, Japón, todos se pusieron de acuerdo para negar crédito al ente público, a la Corporación Dominicana de Electricidad, de manera que no tuviera recursos ni siquiera para programas de rehabilitación de plantas que ya había hecho. Por ejemplo, estaban las 2 Itabo hechas, operando desde la década de los 80. Esas 2 Itabo que ahora producen 250 megavatios en conjunto con carbón y que no han matado a nadie que se sepa después de 40 años, porque aquí se elabora todo tipo de especulación con respecto al peligro de procesar carbón mineral. Esas 2 Itabo hechas con tecnología vieja, sin los filtros que tiene Punta Catalina, por ejemplo, que costaron 250 millones de dólares los filtros de Punta Catalina, que son tan grandes como la planta misma. Esas están operando ahí y procesan el carbón mineral a cielo abierto, lo depositan en el patio y lo tiran a la caldera
y salen los residuos visibles. Y no sea, que yo sepa, no hay una tragedia alrededor de Jaina y toda esa población masiva que reside ahí, en el Parque Itabo, bajo de Jaina, etc. Más daño causó una planta de batería que dañó todo el ambiente, que de las Itabo es más, las cenizas que se creían que era la dificultad más grande para operar esas dos plantas de 125 megavatios cada una de Itabo, por la disposición se tendría que hacer de ella de manera de que no se regaran en el ambiente. Oigan, las cenizas las están esperando una hilera de camiones de la cementera, que las plantas no alcanzan a cumplir las necesidades de esos camiones, porque se ha descubierto que esas cenizas son un componente importante en la producción de cemento. La República Dominicana es libra por libra el mayor productor de cemento de América Latina, porque tiene 7 plantas de cemento en 48.000 kilómetros cuadrados. Bueno, toda la ceniza que se produce en Itabo está comprometida con las plantas de cemento que se lo llevan, que la quisieran tener todo el tiempo. Primera cosa, o sea, el Estado convocó al sector privado y a la sociedad civil a un diálogo para producir un pacto eléctrico cometiendo un exceso, o sea, liberándose de una responsabilidad que solo le incumbe al Estado. Segunda cosa, ¿cuántas veces no oyeron ustedes hablar al sector, a la ADIE y en algún momento al Consejo Nacional de la Empresa Privada, de que el Estado no debía construir Punta Catalina? Y después que el Estado decidió construir Punta Catalina, ¿sabe lo que expresó la ADIE en el diálogo para el pacto eléctrico? Que Punta Catalina tenía que formar parte de los acuerdos que se iban a adoptar ahí para determinar su propiedad y el destino de su energía. Oiga, una inversión netamente del Estado. Hasta ese punto llegó la cosa. En algún momento pareció que las autoridades del sector público relacionado con su sector eléctrico le estaban cediendo a esa petición. Hasta que se plantaron y dijeron, no, pero eso no es tema de este acuerdo, eso no tiene nada que ver. Así como ustedes tienen sus propias iniciativas como sector privado, nosotros hemos tomado la iniciativa de construir estas 2 unidades porque el sector privado en 10 años no montó un kilovatio nuevo como lo prometió de 2001 hasta el 2013. Entonces, fue por eso que se hizo Punta Catalina. Y el presidente lo comunicó al Congreso y a la Nación el 27 de febrero de 2013, que fue razón del incumplimiento de un compromiso del sector privado al que el gobierno le cedió el 50% de toda la propiedad de su sector eléctrico, con excepción de la hidroeléctrica y la alta tensión, para que vinieran en auxilio entonces del pueblo dominicano y resolvieran el tema de la crisis eléctrica. ¿Sabe lo que pasó? Que el sector privado que se quedó con la gestión, por ejemplo, de las 3 distribuidores de sur, de norte y de este, que invirtió en el caso de Unión Fenosa unos 350 millones de dólares en el del norte y el del sur, después que lo agotó todo el dinero y que por tanto fracasaron, les reclamaron al Estado que se lo devolvieran. El rey de España al frente, que Unión Fenosa es española, hubo que devolverle los cuartos que ellos perdieron en una gestión fallida, el efecto de la presión política. Pero lo que hizo AES Internacional, esa que está ahí, esa que tenemos todavía aquí de asociada, es peor.
porque esa se quedó con la distribuidora del Este. Invirtió unos 175 millones de dólares, dicen ellos, y después que consumieron totalmente el capital de la empresa, entonces hicieron una de las ladronadas más graves que se han hecho históricamente en este país, porque decidieron venderle a una TCW, una empresa angloamericana, por $4. 1, 2, 3, $4. $4 es de este. Bajo el entendimiento entre AES y TCW de que tan pronto hiciera cargo de la empresa, iba a levantar 3 demandas en 3 tribunales internacionales que sumaran 3.000 millones de dólares, acusando al Estado de haberle impedido a la empresa operar con libertad suficiente como para hacer beneficio. O sea, que esos 145 millones de dólares le iban a costar al Estado el equivalente a 3.000 millones si perdía esos reclamos. Reclamos que hubo que, por lo menos uno de ellos, cayó en un tribunal que le aceptó y la República Dominicana tuvo que ir a defender y pactar una solución que le costó 27 millones de dólares. Miren, cosas graves. Y usted lo ve hablando con esa autoridad de que el Estado no cumplió, siendo ellos los incumplidores. En resumen, que estas que son verdades que debieron exponerse claramente en el mismo pacto eléctrico para que se entendiera que el sector privado no tenía autoridad para hacer eso que hizo. Esa acusación formal al Estado Dominicano de que impidió, se negó a firmar el pacto eléctrico, como todo el mundo sabe que fue el sector privado el que en algún momento reclamó incluso tales concesiones al sector público, o sea, al Estado Dominicano, que lo hizo imposible. ¿A quién le cabe en la cabeza con una inversión de 1.200, ahora con lo que hubo que agregarle 1.250, 1.300 millones de dólares, 2.300 millones de dólares en la central Punta Catalina, fuera condicionada a lo que propusieran, lo que no invirtieron un centavo ahí? El sector privado que quería que Punta Catalina formara parte del pacto eléctrico y que el Estado se comprometiera a vendérsela a ellos. Otro asunto. El pacto eléctrico tenía como propósito también establecer las líneas maestras o establecer ahí mismo una tarifa técnica. La tarifa técnica es de una importancia vital porque es la que va a normar la política de fijación de precios a la energía eléctrica en la República Dominicana. El sector privado, de juro a Dios, quería que fuese ahí, en el pacto eléctrico, en la situación precarísima en que está el sector, con una fórmula de tarifa, de cálculo de tarifa añeja, vieja, que todavía se basa en Bunker C, que se fijara ahora. El Estado le dijo, no, la tarifa eléctrica, la tarifa técnica que norme todo el sector debe fijarse después que entre en operación Punta Catalina y que se convierta, porque siempre existió el plan, el grupo generador de San Pedro de Macorís, en vez de procesador de derivados de petróleo, o sea, gasoil y Bunker C, en un procesador de gas natural para lo que fue preparada esa infraestructura. Vino diseñada de fábrica para sustituir gasoil y Bunker C por gas natural. Cuando tengamos eso, entonces vamos a tener un cálculo posible, previsible de lo que cuesta producir la energía eléctrica para establecer una tarifa técnica, que sea la que norme el negocio. Buenos días, don Moza. Buenos días, Pedro. Eso
era básico para poder partir de bases firmes y no de una estructura como la presente que depende del precio a que evolucione el búnker sí, que ya por la entrada de Punta Catalina, la permanencia, como sabemos ya, quemando carbón mineral de Itabo 1, Itabo 2 y Barahona 1, y la operación de AES Andrés con 300 megavatios a gas natural y de Los Minas con otros 300 megavatios a gas natural y otra planta privada que está a Surta en el puerto de Santo Domingo con otros 120 megavatios, que todo eso a gas natural era la estructura de costos que tenía que tomarse en cuenta para poder tener una tarifa técnica que norme el presente y futuro. Eso está previsto que sea después que entre Punta Catalina y después que se energice con gas natural todo el parque generador de San Pedro. No, yo quería que fuera ahora con su... ¿Saben por qué? Porque la mayor parte de sus plantas lo que queman es búnker sí y gasoil. Fue por eso. Entonces, eso es lo que debe decirse a estos señores que de manera interesada plantean y quieren culpar al Estado de la mayor parte de las responsabilidades derivadas de una crisis eléctrica que ya lleva, como les digo, más de 50 años. Eso es injusto, lógicamente es una manipulación y es además pretender también condicionar lo que viene por ahí, lo que ayer el señor administrador de la Central Punta Catalina anunció, Jaime Aristi Escuder, que ya Catalina, la planta número 1 de Punta Catalina, entra en servicio comercial en octubre y que la segunda deberá hacerlo 30, 60 días después, porque a fin de este mes, del mes de septiembre, ya inicia lo que se llama las conexiones en prueba de generación con el sistema, pero en prueba. Entonces va a pasar lo que pasó con la primera, que se tomó meses para poder entrar en servicio firme, permanente. Son plantas que están supuestas a durar 40 años de servicio porque son sólidas. No son plantas a gas. De manera que yo supongo que de alguna forma el gobierno defenderá lo que fueron 3 años de inversión de tiempo y esfuerzo enorme. Esa Secretaría de la Presidencia se empleó personalmente su ministro, el señor Montalvo, y personal asistente suyo durante 3 años, manejando esas reuniones. El ministro de Energía y Minas, don Tony Isaconde, hizo lo mismo con su equipo. La Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas del Estado también. Ahí se empleó muchas horas de trabajo. Entonces, para decir que fue el Estado que torpedió un entendimiento que ni siquiera le correspondía motivarlo, porque el Estado no está obligado a eso, al contrario, está responsabilizado a hacerlo con sus propios recursos, a elaborar un plan de expansión, a alimentar con todos los recursos de personal técnico y materiales para que su equipo regulador opere y sea un eficiente regulador del sistema. Esos son deberes que nunca ha debido ni siquiera plantearse compartirlos. De forma que entiendo que, Mozart, que fue un exceso de la ADI esta acusación, creo que interesada, y que a la que debe, y esperamos que le dé una respuesta contundente el gobierno por vía de sus órganos y particularmente el Ministerio de la Presidencia, que fue el que ya aplicó a fondo con esto. Buenos días, Pedro, buenos días. Primero quiero darle un abrazo solidario a la familia del colega y amigo César Medina, que ya hoy cumple un año de su triste partida. César Medina, claro, que estuvo padeciendo los rigores de esa terrible patología del cáncer.
bueno, partió hace un año, un día como hoy, y queremos aprovechar el momento para saludar y darle un abrazo solidario a la familia de don César Medina. Desde Oscar, con quien más tenemos una relación muy directa, que ha sido, digo yo, la persona que ha seguido sus pasos, los pasos de César como comunicador, y lo hace excelentemente bien. Escribe muy bien Oscar. Sí. Se maneja en la televisión en forma brillante también, y es una persona de formación bastante sólida, Oscar Medina. Así que un abrazo para la familia del apreciado y siempre bien recordado amigo, don César Medina. Miren, por otra parte, feliz de la temperatura, de los aguaceros. Ayer prácticamente, y hoy todo el territorio nacional está de alguna manera, o tiene alerta verde o tiene alerta amarilla. Amarilla toda la provincia costera sur. Y eso quiere decir que vamos a seguir teniendo agua, que es lo que más necesitamos en estos momentos. Está lloviendo en forma copiosa, claro, trae sus inconvenientes en zonas con situación de drenaje que por muchos años vienen dificultando el tránsito, entre otras cosas, como esa avenida Luperón, que no hay forma, no han encontrado la medida, la forma de resolver eso. Sería bueno que se pusieran de acuerdo los alcaldes de Santo Domingo Este y del Distrito Nacional, porque esa es la avenida que prácticamente lo divide. O sea, la limítrofe. Esa es la limítrofe. Y afecta a los municipios de Santo Domingo Este y a los municipios del Distrito Nacional, además, entre otros, que transitan por ahí, que hagan un esfuercito y que sean capaces de pensar conjuntamente por todo el conglomerado, tanto de Santo Domingo Este como de Santo Domingo del Distrito Nacional, de común acuerdo también, y eso se ha dado en una forma importante, muy positiva, con el Ejecutivo a través de sus diferentes organismos, como el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, que ha sido un brazo solidario con todas las alcaldías del país, sin importar el color del partido, nada de eso. Obras Públicas se ha mantenido como brazo solidario de las alcaldías en todo el país. Entonces yo pienso que este es un buen momento, porque ese es un recordatorio. Eso que pasó ayer ahí en la avenida Luperón es uno más, un recordatorio, esa barbaridad, un recordatorio más de que hace falta que las alcaldías se empleen a fondo para tratar de resolver el problema de drenaje pluvial, que ciertamente es bastante caro, cuesta, pero yo pienso que la municipalidad, con sus impuestos... Hay antecedentes, Monza. Acuérdate que lo mismo acontecía en la Nuñez de Cáceres. Y un túnel que hizo la OPREP. La OPREP resolvió. En tiempo de Andino Peña. Sí. Sacó toda esa agua y la mandó precisamente al Mar Caribe. Al conectarla por allá con el túnel allá y bajó hasta el mar. Hasta el mar. Y lo mismo se puede hacer. Exactamente. Es más, lo tenía proyectado bueno, pues que lo hagan, porque eso es importante. Ahora habría que revivir que siga la lluvia y vamos a ver. Reponer entonces a Andino Peña. No vi reportaje. ¿Cómo a quién? Habría que reponer a Andino Peña al frente de eso. Porque si no se demuestra habilidad para... No me hable de eso. Porque él lo estudió y lo dejó diseñado. ¿Por qué que aquí todo lo personaliza? No. Mira, eso tiene que hacerlo el Estado. Entonces, vamos a ver de qué manera se resuelve ese tipo de problemas. Mientras tanto, esperar que siga mejorando la situación de las presas del país y con ello que mejore el abastecimiento a los acueductos y concomitantemente una distribución más fluida de agua que ha estado haciendo mucha falta, sobre todo en el Gran Santo Domingo. Eso es lo que esperamos. Con el tema eléctrico hay varias cosas.
yo supongo, o que no tuve la oportunidad de oír en toda su parte la intervención de Pedro Cava, que son tan juiciosa y llena de contenido importante, ¿verdad? Reflexiva. Pero bueno, mientras tanto lo tocó, pero quiero recalcar en algunos puntos que para mí son básicos con relación a esas declaraciones que da las autoridades de Punta Catalina, haciendo precisiones que me parecen muy valederas y muy oportunas, porque se trata, sin ningún tipo de dudas, de la principal obra de infraestructura construida por el Estado Dominicano en todos los tiempos. Punta Catalina. Y en ese sentido hay que recalcar algunas cosas. Lo primero es dar a conocer que ya Punta Catalina ha dado demostraciones de eficiencia en su sistema, en su prueba, en su periodo de prueba, hasta el punto que ha llegado a ofertar el 15% de la energía que requiere el sistema, un 15%, aportarlo con una primera planta, y que en un periodo desde febrero hasta este mes le ha significado ahorro al Estado por 16,5 millones de dólares. 16,5 millones de dólares. Eso quiere decir que estamos en presencia de una obra, de una estructura, de valor inconmensurable para el país. Esa misma obra ya tiene, como ha sido programado, la posibilidad de entrar en forma conjunta a más tardar en febrero del próximo año. A más tardar en febrero del próximo año. Pero ya la primera planta terminó el proceso de prueba y en este mes de octubre, el mes que viene, ya estará operando comercialmente. O sea, en capacidad de colocar esa energía en el sistema y estar en condiciones de aumentar la oferta eléctrica en la República Dominicana en forma considerable. Eso es importante. Pero a todo esto, acuérdense que Punta Catalina tiene 3 componentes importantes en materia estratégica y de lo que va a significar para este país. Lo primero es aumentar, como al efecto está aumentando, la oferta energética en el país, la generación de energía eléctrica en el país, que se va a colocar en febrero próximo en 730 megavatios, de acuerdo a lo que han revelado las autoridades. 730 megavatios estarán en el sistema a partir de febrero del próximo año. Eso es lo primero. Segundo, ella de por sí constituye el primer filón, la base, el arranque hacia lo que ya es y estamos viendo como un proceso de cambio de la matriz eléctrica en la República Dominicana, que ha dependido por mucho tiempo de los costosos productos derivados del petróleo. Costosísimo. Entonces, Punta Catalina es el principio para el cambio de matriz eléctrica, que ha venido acompañado con inversiones que luego de que el Estado diera el primer paso y dijera, aquí soy capaz de colocar 2,000 y tantos millones de dólares, aún en medio de la precariedad del Estado Dominicano, pero respondiendo a una necesidad nacional, dando ese aporte y mostrando que se trata de una obra en capacidad ya calculado de hacerme retornar esos recursos a las arcas del Estado en un periodo no mayor de 7 años, porque va de 5 a 7 años, está la capacidad de retorno de esa inversión importante. 240 por 12. Oigan bien,
entre 5 y 7 años se va a tomar devolverle al Estado, a las arcas del Estado, los recursos invertidos en Punta Catalina. Eso es maravilloso. Y generar más de 300 millones de dólares como está generando, como generó ahora Punta Catalina y ahorrándole al Estado 16 millones y medio de dólares, estamos diciendo también que es un gran negocio. Entonces, viendo eso, el sector privado que ha hecho, se ha metido la mano en el bolsillo, que se negaba a hacer eso, porque estaba muy bien con sus plantas apagadas y cobrando y manipulando el mercado en un oligopolio criminal, pero ni siquiera ellos, abusivo. pero ni siquiera ellos, porque fue Barrick que buscó el dinero. Eso que tú dices que son los que están cobrando con las plantas apagadas, no han puesto. Los que han puesto son Barrick y compañía. Pero están para la energía limpia, ellos están aportando, ellos están invirtiendo en energía eólica. Bueno, es Jaina por ello. Bueno, pero Jaina eso es parte de ese clan de la furia, sí. ¿O no? ¿Cómo que tú le llamas? El clan de la furia. No, o sea, es importante lo que dijiste, pero te lees este parrafito que destacaba ayer acerca de la importancia de Punta Catalina. Dice Aritia Cuder, que es el administrador, miren lo que significa tener a Punta Catalina dentro del sistema y tenerla fuera. Dice, el 23 de agosto del 2019, ahora, el 23 de agosto pasado, cuando Punta Catalina entró, el precio de la energía es de alrededor de 10 centavos de dólar el kilovatio hora. Salió a Punta Catalina ese mismo día, estamos hablando del 23 de agosto, y el precio se elevó de 10 a 15 centavos de dólar. Eso es bueno que lo escuche, ojalá que lo escuchara esto. Algunos de los comentaristas que escuché esta mañana decir que en materia de precio Punta Catalina no va a tener... Subió 5 en horas. Porque la energía del sistema yo no creo, y es bueno que no se cree expectativa, y es bueno que no se cree expectativa, porque nosotros hemos dicho desde aquí que Punta Catalina no es la panacea, o sea, no quiere decir que con Punta Catalina se resolvió el problema eléctrico, que tiene varias aristas. La primera es que el déficit, o sea, la necesidad de más generación, de más energía, eso es lo primero. Y ella va a aportar en esa dirección, pero no lo va a aportar todo, no lo puede aportar todo. Y lo segundo es el componente de costos operacionales. Para las EDES, por ejemplo, que lo que hacen es comprar energía para distribuirla, para venderla, para el consumidor, eso significa también una reducción considerable. Sí, claro. Bueno, ¿por qué? Porque no es lo mismo comprar a 10 que comprar a 15. Mira qué fue lo que pasó. O a 16. Eso lo dijo él. O a 21. Eso lo dijo él en el tercer foro de energía sostenible. Sí. Estaban ahí todos los representantes pero déjeme darle otra noticia. Del sector energético privado que pudieron desmentirlo. Déjeme darle otra noticia que no sé si tú la diste, pero ustedes saben que tenemos nosotros aquí varios días diciéndole que además de que nos estamos frotando las manos nosotros, lo que valoramos en su justa dimensión a Punta Catalina porque creemos, porque sabemos lo que eso significa. No porque somos beneficiarios de nada. Absolutamente. De nada. Ni directa ni indirectamente. De nada. Nosotros decimos, bueno, Punta Catalina es importante, pero vamos a necesitar de otras obras y vamos a necesitar de una inversión considerable en el norte. Porque necesitamos más energía y porque necesitamos también que en materia estratégica y de seguridad tener un aporte considerable de energía al norte del país, tomando en cuenta incluso que precisamente como se está demostrando una vez más, los fenómenos atmosféricos por donde más nos atacan es precisamente en todo el litoral sur. Entonces decíamos nosotros, por eso tenemos la esperanza de que se inicie pronto, a ver si podemos en Manzanillo construir, que se construya, que se invierta en una planta a gas, por ejemplo, hoy,
la principal información del periódico El Día, Pedrito, Se está llamando a la licitación. es que ya hay licitación. Que ya Energía y Mina tiene $1 millón y tanto para ese proceso, y que ya los Estados Unidos ya en forma muy concreta están animados para una inversión importante en una planta, en una terminal de gas Que al mismo tiempo, en Manzanillo, y al mismo tiempo aprovechar para una generadora. para una generadora. Y esas son las dos cosas. Sí. Es una terminal que Pero a almacene. eso ustedes pueden estar seguros que concomitantemente con ese, como pasó aquí con Punta Catalina, vendrá el mejor aprovechamiento del muelle para hacerlo Pero multimodal. es otra cosa. Eso es un proyecto gigantesco. Eso es otra ¿Por cosa. qué? Porque de lo que estamos hablando es que vamos a necesitar también de ese circuito en materia de transporte importante, vital. Sí. Entonces, miren en la tesitura que nos encontramos en materia energética. El tema de la posición de la ADIE ayer sobre el pacto eléctrico, yo he dicho y reitero una vez más que eso fue una declaración política. Eso no tiene mayor interés que no sea el de provocarle al gobierno, culpándolo de que el pacto no ha podido ser, cuando el pacto ya es. Porque el pacto se inició con Punta Catalina, siempre hemos dicho eso. El pacto eléctrico en varias de sus partes comenzó con Punta Catalina. Porque el pacto eléctrico lo que está llamado es a aportarle al país más generación de energía, cambio de matriz eléctrica, una comercialización fluida y equitativa en el mercado, una participación abierta para la inversión. Todo eso. Ese era el propósito. Eso era el propósito. Y todo eso de alguna manera lo conjuga Punta Catalina. Porque dice hoy, el periódico Hoy, en un comentario, un suelto que es de la dirección, que dice, pero ven acá, si está generando en la forma Si va a que dejar dice, 240, ¿para qué? 240 Si va a millones dejar anuales de beneficio. ¿Para qué? ¿Para qué vender? ¿Para qué venderla? No, sí, hay que vender. Camarada, bienvenido, Álvarez Vega, amigo mío, mi director. Con condiciones. Con condiciones. Sí, con condiciones. Pero hay que darle participación. Sí, aún así, es positivo que el Estado le abra las puertas al sector privado para que participe en ese 49%. Sí, pero con condiciones de que 49%. haga las otras y dos con plantillas. condiciones que además, pero no solo eso, sino con condiciones de que el Estado siga bajo el control, en el sentido de garantizarle al país de que eso no va a ser tomado para manipular con precios ni nada de eso, sino garantizarle al país lo que está garantizado con la esencia, con lo que fueron los fundamentos que dieron pie a esa magnífica y extraordinaria inversión del gobierno del presidente Danilo Medina y el PLD. Entonces es así, eso tenemos que verlo de esa naturaleza. Que a propósito de política, ya para terminar, que le fue muy bien a Gonzalo Castillo en el sur. El hombre, el ex ministro de Obras Públicas, que representa la corriente danilista dentro del Partido de la Liberación Dominicana, ha resultado un hueso duro de roer. Le está yendo magníficamente bien. Yo conozco el mercado electoral de por allá, de Neiva, Independencia, porque tuve una ocasión apoyando a mi amigo del alma, ido a destiempo, Pedro Caro, Dios lo tenga en gloria, que fue diputado incluso por la región. Y lograr eso en Neiva y en esa zona no es fácil. Hay que tener niveles, un ejercicio de una estructura política comprometida,
que eso fue lo que se demostró ayer, allá en la zona de Neiva, en Bauruco, la provincia de Bauruco, y fundamentalmente en Neiva. Ese delfín del presidente Danilo Medina y de la corriente danilista, que es la corriente mayoritaria dentro del Partido de la Liberación Dominicana, logró ayer movilizar esa cantidad de gente en esa comunidad que es tan difícil. Yo sé por qué se lo digo, porque conozco ese mercado electoral. Ese mercado electoral. Ya en la mañana había estado en la tarde con el asunto este del agua en la zona en Santo Domingo Este. Ahí lo había acompañado del síndico de Santo Domingo, del Cañero, el gran amigo del Cañero, estuvo por ahí con él. Y también allí en Maquiteria y esa zona de ahí dio una excelente demostración. Se torna interesante porque ese señor tiene de frente al presidente del Partido de la Liberación Dominicana, uno de los líderes del PLD, 3 veces presidente de la República, un hombre con un carisma que está puesto a prueba, carisma de Leonel Fernández. Entonces, fíjense qué interesante se torna este proceso al interior de la principal fuerza política del país, que es el partido en el gobierno, con esta disputa tan interesante entre un delfín sustentado, llevado sobre las manos de un liderazgo tan fuerte y sólido como el de Danilo Medina, frente al otro gran liderazgo que representa el buen amigo, expresidente, magnífico presidente, el expresidente Leonel Fernández Reina. Buenos días. Buenos días, don Mario. Saludos amigos, saludos. Gracias por estar con nosotros en su programa Diario de 4. Bueno, yo me estaba pensando en la historia electoral interna del Partido de la Liberación Dominicana y quizá como testigo de excepción me acuerdo de las primeras de esas contiendas por escoger el candidato, lo que era vicepresidencial en ese momento, el presidente del partido y candidato, el profesor Juan Bosch, decidió que se escogiera, que si bien me acuerdo, se escogieran eran asambleas, no era voto universal, pero sí los candidatos iban en todos los comités intermedios a expresar lo que creían del país, del Estado, del partido, de lo que debía aportar el partido. Y desde ese tiempo debe hacer de eso ya más de 40 años, ¿verdad? Más de 40 años. Yo me puse a pensar, yo no recuerdo una ofensa. Ahí estaba Norge Botello, Leonel Fernández, con el binomio Leonel Fernández, Danilo Medina en ese momento. Estaba Euclides Gutiérrez Félix, estaba José Joaquín Vidó Medina, estaba Rafael Alburquerque, entre otros. Los candidatos, no me acuerdo, los grupos que tenían efervescencia en ese momento estaban encabezados por esos dirigentes que yo acabo de mencionar. Incluso habían algunos que hoy tienen una conducta absolutamente inadecuada para el momento que vive el país en términos de la promoción del discurso electoral. Entonces yo digo, bueno, el PLD o va, en términos de educación política, yo no creo que vaya a ir hacia adelante. Es posible que se degrade porque el mundo de hoy no era el mundo de un Partido de la Liberación Dominicana que decía, nuestros amigos son estos, Schoenlein, Van Pandán, Fidel Castro, eran los amigos, y el internacionalismo revolucionario, la estrella amarilla de Vietnam, eran su norte. Hoy es un partido a lo más que puede llegar a ser de centro ligeramente hacia la izquierda. Ahí no va a pasar. Un partido que propugna por el Estado social de derecho. Es así. Entonces tampoco podemos nosotros aspirar a que sea como le decían, una logia.
sino que es un partido amplio que se masificó, que antes era un partido de cuadros, dicho por Juan Bosch, oficiales para dirigir al ejército del pueblo. El ejército es el pueblo, los oficiales eran los miembros del partido. El partido no necesitaba tener, la condición más alta era la de miembro, no se necesitaba más nada. Es más, los otros subordinados eran los circulistas y más allá estaban los lectores, los miembros del Comité Patriótico y Popular, que eran aquellos lectores de periódicos que daban notaciones de interesarse por la política. Entonces pasaban a un Comité Patriótico y Popular, donde se interesaban por los problemas de su sector, y de ahí podía salir 1, 2, 3, lo que fueran, que tuvieran la calidad para participar en un círculo de estudio. Después de 21 folletos de estudio y de unificación de criterios, no solamente tú lo estudiabas, sino que no terminaba hasta que todos no estuviesen de acuerdo en términos del centralismo democrático. Es decir, bueno, yo no creo eso, pero la mayoría de estas se hace contar. Pedro Cava dice que no, que la historia de Haití no es en tal aspecto como así, tal cosa. 21 folletos, el último de los cuales exactamente era la historia de Haití. Entonces salía un militante bien formado. Y en el PLD decía, bien formado, me voy a acordar del eslogan, que era el perfil dibujado por Juan Bosch de lo que debía ser un militante del PLD en los tiempos que te hablo. No es malo que el PLD haya cambiado, porque de verdad se entendió, habían dos corrientes. Una de ellas decía, vamos a convertirnos en un partido de masa, y otro decía, no, vamos a convertirnos en un partido de masa dirigido por una dirección, por cuadros políticos. Es decir, vamos a dividir, iba a aparecer lo que aparentemente todavía soy, una oligarquía política que dirige a todo el que se rodea alrededor de las circunscripciones electorales, no alrededor de propósitos más allá. Tú eres del partido, perteneces a la circunscripción número 1, número 2, número 3, etcétera. No es que tú dices, yo soy de la corriente que considera tal cosa. No, no, yo estoy en esto. Y el que quiera venir, tiene que venir aquí. El que quiera ser diputado, senador, tiene que venir donde mí, porque yo estoy aquí en mi bastión de la circunscripción número 1 o tal. Bueno, con esa metamorfosis que se ha dado en el Partido de la Liberación Dominicana, que no es indudablemente el partido que diseñó el profesor Juan Bosch en su momento, porque las circunstancias eran otras, no por otra razón. No es posible bañarse 2 veces o abrevar 2 veces en las aguas de un mismo río, no es posible. Entonces, eso se entiende. Ahora, hay aspectos generales que uno dice, ¿por qué tiene que cambiar? Por ejemplo, aspectos relacionados con el centralismo democrático, con el respeto de las minorías a las mayorías y viceversa, las mayorías a las minorías. Yo quiero decirle a los ciudadanos que quizás no sepan esto, que una voz disidente, por ejemplo, comité número 9 del Comité Intermedio Rafael Tomás Fernández Domínguez, en su reunión de fecha tal, trataron el tema político tal que por mandato del comité político que lleva la base, una resolución cualquiera, que la base la discuta y que la devuelva al comité político. 5, 9 compañeros, 5 siempre era un número dispar. 4 de 5 estuvieron de acuerdo con el planteamiento del comité político. El compañero Pedro Cava expresó su oposición, entonces se hace contar en el acta y se envía. O sea, te respetaron tu criterio, te hacen contar que tú no estás de acuerdo con eso y envían el documento al comité político. Y el comité político lo devuelve diciéndole al compañero Pedro Cava el por qué está, le amplían, te respetan, te atienden. Eso ya yo creo que no es, porque también no es la misma cultura política, la misma educación política que debió mantenerse. Este país ha debido tener universidades políticas, Pedro. Acuérdate la escuela política del PRD con la profesora Ibelice. Acuérdate la escuela política del PLD con doña Alejandrina.
Eso debió, en vez de degradarse a nada, debió ser para que vinieran de Centroamérica, de América Latina, de cualquier parte, a estudiar política con profesores. Debió también lo que están haciendo las escuelas de mercadeo, las escuelas de gobierno corporativo, las escuelas de los bancos, que terminan siendo, Barna, para ponerte un ejemplo, verdaderos centros de entrenamiento, adiestramiento, educación en las áreas que sea. Eso no pasa aquí, entonces aquí todo el mundo se meten a los partidos políticos que tienen derecho, quizás por una actitud de que lo desean, pero sin embargo no reciben ni la educación primero, ni el entrenamiento después. Pero ¿qué pasa? Finalmente terminamos en lo que esta reflexión que Mozart me dijo que hoy es el día de reflexión. Lo hago por lo siguiente. La mayoría de los que están participando, la mayoría, incluso yo tengo contacto con altísimos dirigentes que están involucrados en la campaña de uno y de otro bando, están pesimistas sobre el día después. Y algunos lo que hacen es que dicen, no va a pasar nada, después de eso todo el mundo sabe que no. Otros dicen, se va a armar un lío por tal y tal cosa, mira, fulano no va a aceptar eso, pero tampoco, esa gente ni se pueden ver la cara. Y yo digo, bueno, ¿para qué nosotros duramos 53 años, digamos nosotros? ¿Para qué Juan Bosch hizo esa obra? Para que dos pequeños burgueses, lo digo no despectivamente, lo digo por el lugar que ocupan cada uno en las relaciones de producción, terminen por odiarse a muerte hasta el fin de los tiempos. Eso no pasa. Yo te pongo un ejemplo. A Mozart, que también es una persona muy pesimista respecto a esto. Yo le digo, Mozart, si por una razón de conveniencia política, el presidente del PRD decide reunificarse con un sector del PRM para sobrevivir, supón tú que se dé lo que se dé y que él entienda eso. ¿Tú crees que Hipólito Mejía le va a decir todo lo que le dijo cuando se fueron del PRD? Le va a decir, o va a decir, no, venga, no te creemos. Al contrario, sí, vamos a unificarnos para que mi propósito político. Es decir, en política y en la guerra no hay ni amigo ni enemigo. Depende. Entonces, la sociedad la sociedad, digamos, más consciente, sí se preocupa por el día después. Yo hablo con unos buenos amigos que tengo y me dicen, no hay ninguna posibilidad de que Gonzalo Castillo pierda en el por razones que la dan, y yo, sí, mira, por esto. Entonces tú te vas y hablas con Rafaelito Alburquerque, para ponerte uno, que es amigo de nosotros, ¿o no? Sí. Bueno, no neguemos los amigos. A cada momento. Rafaelito, ¿qué? No, nosotros vamos a ganar. ¿Por qué? Por esto. Está bien. Ok. Ahora, ¿están preparados ambos para perder? Porque a una contienda se va a ganar o perder. Los Yankees contra los Orioles de Baltimore. Los Orioles de Baltimore están como a 38 juegos del primer lugar. Un poquito más, como a 50. Como a 50 juegos. Van a perder 100 y pico de juegos. Los Yankees ya ganaron, ya tienen anoche la cerraron. Son líderes en jonrones junto con Minnesota, etcétera. Van a jugar un partido. Los Yankees están a un 90 contra 10 seguramente en la banca. ¿Verdad? Pero es posible que pierdan. ¿O no? Un juego, sí. Un juego Se puede perder, pero perfectamente. No estoy diciendo nada de lo que ustedes puedan interpretarme. Yo sí me preocupo por el día después, porque la mayoría consciente del país sabe que el ombligo del PLD está conectado a la economía del país. Sí. Y le dije en una oportunidad, lo que pasamos del 2002 a 2004, que no se va a volver a pasar de esa manera. La comparación no la estoy haciendo por nada. Estuvo precedida de una gran crisis en uno de los partidos más grandes que ha tenido la historia dominicana de todos los tiempos, que es el Partido Revolucionario Dominicano. Una crisis producto de una situación electoral interna para escoger el candidato presidencial. Era así. Don Hipólito Mejía aspiraba a la reelección y ahí se fue a Toidecán el presidente, ahí se fue qué sé yo cuánto y todo lo demás. Como el PRD controlaba realmente el Estado,
No estoy diciendo por la naturaleza de la crisis del PRD, no le estoy diciendo, aunque hay algunas similitudes. Estoy diciendo porque el PRD era en ese momento el ombligo conectado con la economía dominicana. Se dañó la economía. Sí, así es. Y hoy, que con esa vez de 22.000 millones de dólares, el valor absoluto del Producto Interno Bruto Dominicano contado a ese año, al año 2004, se perdieron en 2 años 3.000 millones, casi 4.000 millones de dólares del producto. Terminó en 19, ¿te acuerdas? Y todo el esquema de la economía se fue al suelo. Todavía hoy, que el Producto Interno Bruto está en 84.000 millones de dólares. 88 cerró en junio. 88.000 millones de dólares. 1, 2, 3, casi 4 veces más que en el 2004. Oye, ¿cuánto ha crecido la economía? Que la generación de empleo se mantiene altísima. Es una economía que genera empleo. Es una economía que crece con baja inflación. Es una economía que crece con una disminución sustancial del déficit de su cuenta corriente de balanza de pago. Es decir, la relación de dólares que entran y dólares que salen. Es así. Aún así, el PLD está conectado con esa economía. Tanto te estoy diciendo que todo lo que está haciendo el Banco Central, te lo voy a decir ahora quizá con mucha sinceridad, a mí me parece que más que vinculado con escenario específico de la dinámica de la economía dominicana y del entorno internacional, son medidas preventivas para evitar que el ombligo del PLD pueda hacerle un daño a la economía. Sí. Si no, tú no puedes entender que te digan, vamos a liberar del encaje legal 35.000 millones, pero además vamos a reducir la tasa de interés de referencia. Es decir, vamos a poner mucho dinero y vamos a poner el dinero barato. Luego, el Banco Central sabía que eso, por una razón natural, te ataca el mercado cambiario. Y le dijo, vamos a meterle 100 millones primero al mercado cambiario. Y después le dijo, vamos a poner 50 más. Y después, para que esté claro todo el mundo, el gobernador del Banco Central dijo, es innegociable la estabilidad cambiaria. Y nosotros nos proponemos cumplir con la meta del Banco Central, que son 5.2 millones de crecimiento y un nivel de inflación alrededor del 4, alrededor de la meta inferior, que la meta es 4 más 1 o menos 1. Alrededor de un 3%, eso es lo que quiere decir. Entonces, el Banco Central sabe lo que está pasando. Ahora, la dirección del PLD, uno dice que va a ganar prácticamente seguro, el otro dice que es más seguro, pero el otro dice que son 3 millones. Y todo el Estado Mayor, que por cierto es un gran Estado Mayor, fuerte, con buena incidencia en el partido y en el electorado, dice, ya, eso está ganado. Entonces, si es así, lo único que nosotros tenemos que decirle es, bueno, señor, el día después, no es verdad que no puede haber espacio para la negociación política. Que yo quiero, porque esa es la cultura, el pensamiento que nos están inculcando. Mira, el PLD ya no tiene nada. Si ganó el sector de Danilo, ya. Si ganó el sector de Leonel, no van para ahí. Es posible que así sea. Lo que pasa es que al país hay que decirle, mira, el liderazgo del presidente Danilo Medina se consolida en la tolerancia, en la comprensión y en la resolución de conflictos. Y por tanto él demostró eso, el otro no quiso, es otro problema. Y si fuera al revés, igual. Lo estoy diciendo hoy porque cada día está pasando más el tiempo. Y le voy a decir una cosa, aquí se está trabajando en política 25 horas de las 24. Aquí el PLD es el partido que el que gane tiene ganadas las elecciones. Lo estoy diciendo hoy. ¿Tú sabes por qué? Porque tú estás oyendo otra cosa. Es un partido que tiene todo, incluyendo el aprecio de la mayoría de la gente, en sentido global. Aún en esa confrontación interna. La suma, ya nos vamos, tú sumas este lado y te va a dar siempre por encima de 55-56%. Es así, Moza, la suma. Sí, claro. Tú sumas el del lado para este lado y el de este lado. Yo nada más quiero terminar esto diciendo la imagen esa que presentan mucho de los dos, no le voy a decir burro, los dos animales que amarrado intenta uno comer la hierba de este lado y el otro la hierba de este lado y no pueden.
al tiempo se dan cuenta que tienen uno que unirse, comer aquí, terminar y después comer aquí, terminar. Y ahí, Yo le estoy diciendo que eso es lo que hay que hacer el día después. Vámonos a un cambio. Muy bien.